pienso, bueno, nada, cómo hicimos la película esa gente maravillosa de El Salvador, de la agrupación ciudadana, de la colectiva, ese trabajo de hormiga. Y un poco reflexionaba con Lucía que coordina este ciclo, así que gracias primero por la invitación, y también participó en la producción de la etapa final del documental, que lo veía y las capas que hay, ahora que pude tomar más distancia, ¿no? Para mirar las discriminaciones sucesivas que sufren las mujeres de sectores populares, que lo ponemos en El Salvador, pero lo podemos poner en otro, situar en otra geografía, sobre todo en estos contextos de retracción de derechos, de persecución hacia nuestros derechos sexuales y reproductivos, y digo, uff, qué fuerte. Sí, yo pensaba que gracias por poner una canción, los abrazos y las imágenes de lucha, porque es muy conmovedor de ver y es muy angustiante, y aparte me pasaban como dos cosas cuando la veía. Primero, esta sensación de lo que irradió el pañuelo verde de la Argentina a las luchas de las mujeres, ¿no? De la región y más allá. Porque particularmente soy parte de esa historia, y cuando uno ve otras luchas, ves el pañuelo, escuchás las canciones, ahí hay algo que es muy impactante. Y a la vez lo vemos, por supuesto, a la luz de esta realidad que estamos viviendo. Te cuento que hoy con las organizaciones seguramente vas a estar al tanto y nos vas a ayudar, porque un poco te dedicas a eso, a amplificar luchas. Vamos a estar presentando un informe sombra, porque se cumplen 30 años de Beijing. Entonces hoy tuvimos una presentación con un repaso escalofriante de todos los retrocesos en un tiempo muy acelerado en la Argentina, ¿no? Entonces tenemos esta pulsión, el 2018 y lo que significó aquí, y ver cómo irradiábamos esa lucha a otras latitudes y dónde estamos ahora. Y en esto que decía también Mariana, me quedaba pensando, hace poquito acompañamos a Yolanda Vargas, por ahí salvando las distancias, ¿no? Mujeres argentinas capturadas también, criminalizadas, en este caso por malas madres, por negligencia, figuras que por supuesto tienen esta marca selectiva, racializada, de clase, y captura a mujeres del sistema penal porque no hicieron bien lo que deberían haber hecho, ¿sí? Sacándoles todo el contexto, por supuesto, ¿no? Situaciones de pobreza extrema. No sé, María Obando linkeaba como estas historias con esas historias que también seguimos aquí teniendo, ¿no? En las provincias. Sí, a mí hay algo muy maravilloso que me llevó a hacer esta película, porque me dice, bueno, ¿a qué fuiste a El Salvador, no? Cuando conocí todo el trabajo de Morena Herrera y de la agrupación ciudadana, a partir del caso de Evelyn, que fue el que tuvo como la trascendencia internacional, y bueno, lo cubrí como periodista desde acá. Y a Morena la conocí en un evento que nos habían invitado a defensoras de derechos humanos de Latinoamérica en Bogotá, y entonces un poco hicimos como red, y después me ofrecieron ir a hacer un trabajo allá, y yo dije, bueno, ya que voy, una colega amiga, Luciana Peca, me dijo, ¿por qué no haces un documental? Y yo dije, pero pará, yo no sé hacer un documental, nunca hice, pero ¿y con qué dinero? Y bueno, empecé a tejer redes buscando plata, armé un equipito, viajamos 3, o sea, viajamos 3 personas, la camarógrafa y una productora, y allí fuimos, ¿no? Así con ese mínimo equipo, y una cosa maravillosa que se ve, que quise reflejar, es esto de la articulación y el acompañamiento. Cuando ellas descubren que existía este fenómeno de las mujeres criminalizadas por las emergencias obstétricas, por pérdidas de embarazo avanzados, pero sin intención de haber cometido ese homicidio agravado por el vínculo, por el cual finalmente las condenan a penas altísimas, 30, 40, 50 años, estamos hablando de eso. Cuando ellas detectan esa trama, que era una trama del hospital a la cárcel, primero a partir de un caso, todos descreían que existía eso, pero empiezan a investigar, empiezan a ver las causas,
empiezan a sistematizar. Y entonces yo ahí voy viendo como esto que nos puede servir para otros casos, ¿no? Estar atentas, escuchar más de lo que oímos, que muchas veces nos pasa a las feministas, que vemos más de lo que se ve, sistematizar esa información. Después el acompañamiento amoroso, empático, la presencia, ¿no? Puedo contar un montón de anécdotas de lo que aprendí escuchando al trabajo de la agrupación y de la colectiva, que son dos organizaciones hermanas que trabajan conjuntamente. El estar ahí para llevarle esmalte para que se pinte las uñas, ¿no? Esto darles humanidad a mujeres que están presas, detenidas, cuyas vidas ellas mismas, cuando caen presas, piensan que se les acaba la vida, ¿no? La injusticia exacerbada por la interseccionalidad, ¿no? Esto que vos decías, la pobreza, las mujeres de sectores más vulnerables, con poca instrucción formal, de sectores rurales, y esa trama de una causa que parecía una causa perdida, permite a partir de la articulación con otras organizaciones locales, pero muchas al principio no querían involucrarse porque había ese prejuicio y ese estigma, como dice Sara, que nadie se quería meter con el aborto, ¿no? Con el tema que involucraba al aborto, porque estaba esta ley que penaliza a quienes también, criminaliza a quienes también acompañan, y cómo esa causa, una vez que se articula con otras organizaciones y organizaciones de afuera, empieza a tomar cuerpo. Y lo pienso como lección aprendida, ¿no? Ellas consiguen, este documental se estrenó en el 2021, en el 2022, perdón. Yo fui a filmar en el 2020, justo cuando se venía la pandemia, o sea, febrero del 2020, me subí al avión y había gente que usaba barbijo y yo decía, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, nos agarró la pandemia, pero lo pudimos estrenar. Tuve la suerte de poder hacerlo también muy rápido. Y cuando estábamos cerrando, sale el fallo de Manuela, que lo mencionamos ahí al final, que es un fallo muy importante. Justo ahora hice una serie de podcasts donde recuperamos la historia se los recomiendo, que se llama La Esperanza es Feminista, lo hacemos con Ingrid Beck y tiene que ver con recuperar litigios estratégicos de distintos lugares de Latinoamérica, de Argentina. Tomamos el caso de Alperovich contra Alperovich, pero después son litigios estratégicos que han llegado a instancias internacionales a través de la articulación feminista y para cambiar situaciones de discriminación estructurales muy fundantes en distintos países. Y tomamos el de Manuela, lo recuperamos porque Manuela es una mujer que muere en la cárcel, condenada con una condena a 30 años, también pobre y había tenido una emergencia obstétrica, y muere detenida en un hospital, pero en el pabellón de las presas, como consecuencia de un cáncer que no es atendido oportunamente en el marco de su detención. Y tiene todas las injusticias que tuvieron Cintia, Teodora y Evelyn, entre otras tantas. Y el Estado de El Salvador es condenado por ese caso, por la vulneración de los derechos de Manuela, etc. Y no solo le impone una reparación, que Bukele no cumplió todavía en términos de pedirle disculpas a la familia, pero sí lo hizo, la agrupación ciudadana se encargó de hacer una reparación, porque para la familia era importante también limpiar el nombre, ¿no? Que no fuera señalada como una asesina, que eso es muy fuerte para las familias. Y además una serie de medidas de no repetición, y esto lo que ha cambiado, cuando nosotros cerramos había 17 en la cárcel, ya no están en la cárcel. La agrupación termina sacando alrededor de 74 mujeres de la cárcel. Piensen las cifras, 74 mujeres que estaban injustamente, con distintas estrategias, que esto también no es como meterse solo con mutación de pena, revisión de condena, apelaciones, ¿no? Como buscan de qué forma, el objetivo era uno, liberarlas, ¿no? Y en el caso de Manuela, lo que ha generado como cambio,
obviamente no se puso a discusión. Bukele planteó que había cierta esperanza que con Bukele, porque Bukele no era tan autoritario como se convirtió. Venía de un partido, o sea, militaba en las izquierdas, en el partido, y después, bueno, se fue transformando como otros personajes que hoy lideran estos gobiernos autoritarios y de ultraderecha. Y o sea que al principio tenían una esperanza de un cambio de la ley, que se podía flexibilizar, pero bueno, después Bukele hace un planteamiento que no, que esto de las 2 vidas, bla, bla, bla. Pero lo que han logrado es que, primero, sensibilizar a médicas y a médicos a través de redes de médicas y médicos, como tenemos acá también. Por el otro lado, que haya una instancia de defensa, ¿no? Que no vayan del hospital a la cárcel. Entonces hay ciertas alertas donde se ponen en alerta a la organización para que ponga una abogada y no lleguen tarde. Entonces sí contaba hace poco que este año que hablé para el podcast de nuevo con Morena, que habían tenido un caso, una detención, una nueva detención en circunstancias similares, pero prontamente habían podido ponerle una defensa. Entonces, en todo caso, el proceso seguía, pero con excarcelación, ¿no? Entonces, bueno, ya va cambiando. No son grandes cambios cuando uno, quizás lo que ellas esperan es por lo menos una ley que tenga las causales como era al principio, cuando se endureció, ¿no? Lo mínimo que uno dice, bueno, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer en caso de violación, malformación fetal. Lo del embarazo ectópico es increíble. Sí, sabes que pensaba, bueno, vos lo traías, que en algún punto es muy honesto el testimonio de la médica, contando el lugar de compromiso que significa para profesionales de la salud. Y pensaba entonces, bueno, y aparte que aparece, ¿no? Aparece esta idea de la palabra captura, que también me parece muy impactante, un Estado que captura, por ahí para contraponerlo a un Estado que garantiza derechos o a un Estado que abandona, que estamos transitando en este momento. Y el lugar de quienes trabajamos, porque nosotros los trabajadores y las trabajadoras del Estado podemos reproducir violencias, garantizar derechos, irradiar la formación feminista y construir redes para establecer estas alertas. Somos aliadas muchas veces porque estamos en la trinchera o en el territorio, y se hizo mucho en la Argentina en relación a eso. Mi primera acción militante en ATE vinculada al aborto era un grupo de compañeros y compañeras de niñez y adolescencia, que las pibas venían y nos decían que querían abortar, y se nos armaba el brete de es ilegal, entonces ¿qué hacemos? Bueno, abrir la pregunta en principio y empezar a conversar y buscar alianzas, ¿no? Pero a los profesionales les pasa eso que decía la médica con mucha honestidad, y me parece que ahí también hicimos mucho en la Argentina, y también ese testimonio dice mucho de cómo podemos, con qué te puedes encontrar en un Estado, ¿no? Sí, mira, pensaba una cosa, justo estuve hace poquitas semanas en Estados Unidos, que la abogada que aparece ahí, Paula Ávila Guillén, nos invitó a otra periodista y a mí a visitar el estado de Atlanta y Washington un poco para ver la situación de retracción de derechos que ellos han tenido a partir de la caída del fallo de Roe versus Wade, que era el que garantizaba, ellos no tenían, digamos, una legislación federal que garantiza el derecho al aborto, tenían un fallo que garantizaba el derecho federal al aborto. Al caerse ese fallo, derogarse, quedó en cada uno de los estados, o sea, como nosotros las provincias, definir esa legislación. Entonces, depende de donde vos vivas, tenés o no ese derecho. Entonces, en Atlanta, por ejemplo, rige lo que ellos llaman la ley del latido fetal, ¿no? Que se calcula que cuando se detecta el latido del feto, hasta ahí, a partir de ahí no se puede acceder al derecho al aborto, y se calcula en 6 semanas, que a veces ni siquiera te diste cuenta que estás embarazada. Entonces, obviamente se obtura. ¿Y qué ha pasado? Pues yo decía, bueno, ¿y no hacen los médicos abortos por fuera del plazo, ¿no? O sea, siempre hay algún médico amigable. No, porque hay tanto temor a la denuncia y a la criminalización que no ocurre. Y esto lo traigo a qué? Que el contexto de hoy,
en Argentina, lamentablemente, con estos discursos que atentan contra nuestros derechos y un direccionamiento muy claro de parte del presidente y de sus tuiteros, ¿no?, violentos, que atacan a los feminismos, que atacan a nuestro derecho al aborto, a pesar de que está vigente y lo sabemos, pero va generando ciertas dudas en aquellos que por ahí no estaban muy convencidas o convencidos, digo en los servicios de salud públicos y privados, pero también en la sociedad, ¿no?, con respecto a la educación sexual integral también, que sí, está la ley, hay provincias que tienen todavía muy fuerte los programas, pero otras se están peleando a ver quién lo retrocede más, ¿no?, con esto de posicionamiento para disputar las elecciones legislativas. Entonces me parece que ahí hay un trabajo que hay que reforzar hoy mucho en relación a informar, digo, por los medios que tenemos, y a veces es a través de los sindicatos, ¿no?, el trabajo que hacen las profesionales y los profesionales de la salud en los propios lugares de trabajo, garantizando, bueno, la ley está vigente, la ley del derecho al aborto está vigente, la educación sexual está vigente, digamos, para que el miedo no gane esa batalla narrativa, ¿no?, discursiva, que es como el primer retraimiento y que puede generar un caldo de cultivo que favorezca que no se garanticen efectivamente estos derechos. Sí, pensaba bueno, que acá hay compañeras que las delegadas son parte de esas redes, porque por ahí son la primera escucha, ¿viste? Lugares para pedir ayuda, y que todavía la red de profesionales sigue siendo acá una malla que permite esto, no retroceder en derechos concretos. Y por último pensaba también en la apuesta que es este documental, esto que habla de El Salvador, pero habla de nosotros y nosotras, y esta cosa que aparece, este tanque de ideas que esta es nacional de las derechas, antiderechos, que se expresa con las características de cada país, pero que tienen una conciencia internacionalista muy potente, y que también nosotros somos el revés de eso. Los feminismos tenemos una impronta internacionalista. Bueno, vos hablaste de varios países como experiencia, me parece que es interesante pensar eso, pero sobre todo de sacar de lo opaco este tanque de ideas con el que trabajan las derechas, ¿no?, a escala global. Sí, y mira, siento que este año fue muy duro, ¿no?, este año que pasamos, quienes trabajan en el Estado muchísimo más, pero bueno, las periodistas también, las periodistas feministas ni les digo, o sea, hemos sido o estado golpeadas en nuestros lugares de trabajo, muchas periodistas atacadas por el hecho de levantar la voz, y pensaba que, digo, nunca nadie nos regaló nada, y se cumplen 30 años de Beijing. Yo estaba escribiendo el otro día una nota, bueno, cuando fue la gran cumbre, esta cuarta cumbre de la mujer en Beijing, gobernaba el menemismo, y Argentina se alineaba, para las que no lo tienen tan fresco, en ese documento que fue la famosa declaración y plataforma de acción de Beijing, que es la hoja de ruta para ampliación de derechos y por la igualdad para mujeres y niñas más progresista y avalada de la historia mundial. Se pusieron de acuerdo 189 países con reservas, pero Argentina hizo reservas y se alineaba con la Santa Sede, y los países musulmanes no aceptaba, por supuesto, el derecho al aborto, pero ni siquiera el reparto de anticonceptivos, ni siquiera el concepto de familias en plural. Y venimos de ahí, por eso lo traigo, porque yo decía, todo lo que pasó y lo que construimos en estas 3 décadas en ampliación de derechos, en la articulación de sindicalistas, activistas, organizaciones de la sociedad civil, legisladoras, académicas, periodistas, feministas. Esa trama permitió que Argentina se ubicara como faro en la región
y nuestro pañuelo verde trascendiera y se impusiera como símbolo de lucha por nuestros derechos. Es por el derecho al aborto, es por nuestra libertad, por nuestro derecho a vivir vidas dignas. Y entonces pienso eso porque en momentos como este, que por ahí estamos bastante devastadas, es importante también pensar todo lo que hemos conseguido con esa articulación y que bueno, estamos en este momento, pero esto va a pasar, esto va a pasar. Y la resistencia feminista y la construcción de horizontes y de vidas, de una sociedad para que vivamos vidas dignas, es muy potente. Entonces creo que en los momentos en esos que tenemos el bajón, que a mí también me agarra, ojo, fue un año durísimo, este 2024, fue tremendo. Bueno, también pensar eso, de dónde venimos y todo lo que hemos conquistado, ¿no? Conquistado, logrado, nada. Realmente a mí me gusta pensar y recordar que hasta hace 74 años no votábamos, o sea, no teníamos derecho al voto y así uno va viendo los distintos países y siempre fue esa articulación y esa lucha la que permitió, me gusta la imagen de ampliar los márgenes, ¿no? De ir ampliando esos márgenes, pensando en esto, ¿no? De lo de vivir vidas dignas para todas, para todos y para todes. Y creo que eso es como, después le vamos poniendo la letra chica que podemos. Sí, pensaba que en algún momento están más en soledad, que después los grupos de activismo son más amplios y después el éxito es cuando se logran tramar otras organizaciones en torno a esas luchas. Pensaba, bueno, seguro las vimos muchas veces, ¿no? Las locas de la mesita del aborto, del derecho al aborto legal ahí en el Molino, que estaba cerrado, y esa insistencia que es un orgullo de la Argentina. Agradecerte por haber hecho esta película, por elegir hacer estas temáticas, agradecerte por la actitud y la apuesta de siempre nombrar a las mujeres, ese cierre con los nombres, lo hace siempre. Nombrar a las mujeres que sufren injusticias, porque muchas veces son números, son estadísticas, pero son historias concretas, de carne y hueso, con familias, agradecerte por el recorte de esa edición, por esa sonrisa, por esa hermana que se conmueve y a la vez se ríe tanto, que es muy conmovedora. Muchas gracias. Convocarte a que nos amplifiques este 8 otra vez, porque necesitamos ser miles y miles en la calle, un 8 que desborda por ahí el espacio más de las mujeres exclusivamente, para sumar otras injusticias y seguir aprendiendo de esta trama, de esta estrategia que son los encuentros de mujeres hoy plurinacionales con las diversidades en la Argentina, esta estrategia que fue la campaña, esta estrategia que es internacionalizarnos, construir redes de delegadas que escuchan, tramarnos con las periodistas, con las redes profesionales de la salud y así. Yo simplemente agradecerte, me conmueve que sigas apostando por un espacio cuando se puso tan hostil aparte. En un momento garpaba más el periodista feminista, ahora está difícil. Ahora te digo que no. Está difícil, por eso lo sabemos y sabemos que esa es una apuesta militante. Así que Mariana, muchas gracias por estar acá. Gracias a todos y todas las que están aquí por quedarse. Y el ciclo sigue, que es lo que contaba Vale, mi compañera con la que pensamos este espacio. Este es el primero de los jueves, es una apuesta a poner cineastas mujeres que se animan a este tipo de temáticas, a abrir estos espacios. Así que gracias, Lucía, otra vez por acercarnos y por seguir llegando estas complicidades. Sí, especialmente le quiero agradecer a Lucía, que bueno, estamos trabajando juntas, hacemos red en la medida que podemos y eso es hermoso también. Y sí, una apuesta porque hay un convencimiento y eso es más fuerte, ¿no? que cualquier coyuntura. Allá vamos. Gracias.